en la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, y acompáñenme a comenzar a leer, bueno, desde el verso 1, ¿por qué no? Para entrar un poco más, ya en la parte final del capítulo 4, pues vamos a leerlo. Ya cuando lleguemos a los versos claves, yo les digo. Dice así en el nombre de Jesús. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Amén. Oigo unas páginas que dan vuelta todavía. Gloria a Dios. Amén. Bueno, lo leemos en el nombre de Jesús. Le dice San Pablo a Timoteo y hoy a nosotros: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hasta ahí nada más. Señor Jesús, le damos muchas gracias por su palabra. Una vez más, mi Dios, le doy gracias por este siervo suyo, por ese ejemplo, por esa entrega, mi Dios, por los dones que usted le dio a este hombre, por el corazón que le dio. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por usted moviéndose de una manera tan hermosa en él y dejarnos tantas enseñanzas. Ahora, mi Dios, le pido que nos ayude a alimentarnos de su palabra a través de los escritos de su siervo, que nos dé libertad, que abra nuestro corazón y que siga, mi Dios, formando esos siervos y esas siervas que usted quiere que seamos para honra y para gloria suya, mi Dios. Así sea, usted tomando el control de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Gloria a Dios. La historia dice que San Pablo y San Pedro fueron muertos en el mismo tiempo. La diferencia era que Pedro era más mayor, era un poco más mayor que San Pablo. San Pablo en realidad, hermanos, murió joven. Y digo joven porque normalmente un cuerpo
de manera natural dura más años, porque San Pablo murió alrededor de los 60 años, posiblemente no llegó, posiblemente San Pablo tendría tal vez hasta 58 años, de ahí a los 60, 61, 62, no hay fecha exacta, pero yo considero que San Pablo era un hombre joven todavía, aunque en las fotos hechas que hay de él, hermano, se muestra acabado, se muestra mayor, pero es que él vivió una vida, hermanos, dura. Él se entregó completamente al Evangelio y pasó muchas cosas por amor al Evangelio, por amor a usted y por amor a mí. Él se entregó, por amor a nosotros especialmente, y él se gozaba en decir: yo soy apóstol de los gentiles. Dios lo levantó y lo mandó a nosotros los gentiles. La Biblia dice que él y el apóstol Pedro los mató Nerón, el emperador Nerón, en el año 65 más o menos, después de Cristo. Entre 64 al 67, pero dicen que más exacto creen que fue en el 65. A San Pablo lo mataron diferente al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro lo crucificaron. Cuando San Pablo escribe esta carta a Timoteo, que es la segunda, hermanos, San Pablo dice bien claramente que él ya está presto para partir, que el tiempo de su partida se acerca. Habla también de su primera entrevista o de su primer juicio, y dice que todos lo habían dejado solo, pero que Dios le dio fuerzas para que por él fuera predicada la palabra. A lo que yo he aprendido, hermanos, sí les hicieron un juicio, y no solamente un juicio. En el juicio lo hicieron como aquí hay varias entrevistas que les hacen antes de llegar a la final, y ya había pasado el primero y pasó otro donde llegó al final, pero él ya miraba, o tal vez ya Dios le había revelado que ya se acercaba el día de su partida. Y no sé, hermano, yo soy así. Cuando empiezo a leer yo me imagino todo el cuadro, me gusta leer cómo pasó todo, y ya hasta yo digo que será historia cierta, será no historia cierta, serán anécdotas, no sé. A San Pablo le cortaron la cabeza. San Pablo siempre tuvo un soldado que lo custodiaba. La historia dice que ese soldado que lo custodiaba se lo cambiaban a San Pablo. ¿Por qué? Porque dice la historia que como era un hombre que predicaba la palabra siempre, oraba, la presencia de Dios estaba con él, los soldados que le ponían, y como se los ponían, hermanos, los unían con cadena al soldado y a él para que no pudieran escapar aunque estuvieran dormidos. Entonces si se quería ir, pues se tenía que jalar al soldado con él. Pero ellos oían, ellos miraban la oración, ellos sentían la presencia de Dios junto con ellos. Y la historia dice que los soldados no le duraban mucho porque se convertían al Señor. Él estaba orando ahí, oraba por ellos, la presencia de Dios los tocaba, y entonces ya el gobierno no confiaba tanto en el soldado y decían: pues este ya se convirtió, a lo mejor lo deja ir. Entonces miraban que se convertía aquel soldado y se lo cambiaban y le ponían otro nuevo, y al poco tiempo ese otro soldado se volvió a convertir. Pero al final, hermanos, dicen que cuando le cortan la cabeza a San Pablo, claro, se las cortaban en lo alto, la guillotina, dicen que la cabeza cayó, y esto no les digo que es cierto, hermanos, es historia. Hasta dónde será cierto, no sé. Pero cuando cae la cabeza, dicen que dio 3 botes, se fue rodando y dio 3 botes. Y que como cosa milagrosa, en esos lugares donde cayó la cabeza de San Pablo y 3 botes, brotaron 3 manantiales de agua.
y que ahora en la fecha todavía se conoce ese lugar como el lugar de los 3 manantiales. En el camino de la vía que llevaba al mar, que se llamaba Vía La Ostra. Ahí fue, ahí se hizo un templo después, y se dice que ahí atrás de ese templo está el cuerpo del apóstol Pablo sepultado, o lo que haya quedado. Pero esa era la historia de la carta esta, hermanos. San Pablo ya estaba para ser crucificado. A mí me llama la atención, hermanos, yo siempre que veo a la gente que está, dicen aquí, en el corredor de la muerte, era lo que estaba San Pablo, en el corredor de la muerte. Cada uno toma la muerte de diferente manera. Y a mí me llama la atención, hermanos, la manera tan sensata, tan tranquila, tan ungida que Pablo seguía trabajando y que escribió estas cartas, explicando, instruyendo, ocupándose en la iglesia, ocupándose en que la iglesia siguiera bien, ocupándose en que Timoteo siguiera siendo ese siervo que siempre había sido, y que San Pablo, como muchas veces le dijo a Timoteo, mi hijo amado. Él lo miraba y esperaba que Timoteo fuera un siervo que siguiera sus pasos, que en gran parte Timoteo lo siguió. Y me imagino todo ese cuadro y veo las escrituras con la tranquilidad, con la seguridad que Pablo está esperando su muerte. Pero al mismo tiempo, hermanos, yo veo en él, no muestra tristeza. Usted lee la historia, usted lee las cartas y no muestra tristeza. Habla de las cosas como algo que él ya esperaba, pero hay palabras que inclusive, hermanos, muestra ahí en la carta, usted las ha leído y las hemos leído ahorita. Una de las cosas que dice es: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego dice el número 1, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Fíjese las palabras que usa en esta carta con Timoteo, muestran satisfacción. Él lo dijo varias veces, que él lo que quería era terminar su carrera con gozo. Muchas veces está escrito, yo lo que quiero es terminar mi carrera para la cual fui llamado, y decía terminar mi carrera con gozo. Entonces él miraba que ya se llegaba su tiempo y dice él, yo ya estoy listo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe, pero enseguida dice, por lo demás me está guardada la corona. Con esa confianza, hermanos, esperaba la muerte y decía, me está guardada la corona. Y no solo a mí, que el juez justo me dará, dice, y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Ese era Pablo, hermanos, lo quiero dibujar como era él. Aún en sus rasgos físicos dicen que no era muy alto, que era medio calvo, cejudo, que casi se le juntaban las cejas en medio acabado por los años, para la edad que tenía. Pero ese era nuestro apóstol, dedicado, hermanos, dedicó su vida a predicar la palabra para que muchos gentiles conocieran a Dios. Muchos se convirtieron, hermanos, muchos nos hemos alimentado con la palabra que este hombre hablaba. De esa manera, muchos soldados a un lado de él, hermanos, recibieron la palabra, se convirtieron, le sirvieron al Señor. Pero ¿de qué voy a hablar hoy? De Pablo, claro, pero más que todo del Señor Jesucristo, para traer una enseñanza a nuestras vidas. Ese era Pablo. Le está escribiendo la carta a Timoteo, pero en el verso 9 le dice, procura venir pronto a verme. Y le dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Habla de algunos al principio de la carta que ya no estaban con él, pero no dice que se fueron al mundo. Pero cuando menciona a Demas, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Ahora, hermanos, yo así como me imagino a Pablo y veo su obra y veo todo su trabajo y me gozo, ahora me hace voltear con sus escritos a ver a otra persona, a otro hermano, a Demas. Y Demas es una de las escrituras, hermanos, que a mí me da tristeza. Aunque parece que a veces tengo el corazón de piedra, hermanos, tengo algo también de humano. Yo a todos los hermanos con los que he convivido, hermanos, y que los vi en un tiempo entregados sirviéndole a Dios, yo les tengo un respeto y les tengo un amor, un cariño. Aunque ahora los vea que ya no están en el camino de Dios, yo les guardo ese respeto y les guardo ese amor y les guardo como una, no sé, comprensión, misericordia, no sé, pero hay cierto amor de mí para todos los hermanos que yo conocí, hermanos, porque ya llevo, hermanos, 35 años en la iglesia. He visto varios hermanos que un día los vi predicando entregados y que después se apartaron. Aquí en Tyler están algunos de ellos, que muchos de ustedes también los conocen, y yo los sigo estimando. Y yo no veo solamente a los que están ahorita alejados. Yo veo y me acuerdo y me gozo de acordarme de los días en que ellos le servían a Dios de corazón. Y me duele que ahora ya no están caminando sirviéndole a Dios. Y me duele. Porque, hermanos, yo siempre cuando hablo con ustedes les digo, ustedes son humanos, ustedes son seres humanos igual que yo. Los hombres de antes, los apóstoles, los profetas también fueron seres humanos como nosotros. Y cuando pienso en Demas me recuerda todo esto. Porque ¿qué pienso yo de Demas, hermanos? Si era un compañero misionero, evangelista juntamente con San Pablo, ¿cuántos años anduvo Demas con San Pablo predicando el evangelio? No sé, no lo he investigado. A lo mejor ni esté exactamente, hermanos. Pero era un compañero que andaba predicando de evangelista junto con el apóstol San Pablo. Yo me siento seguro, hermanos, que él andaba allí por fe. Me siento confiado, hermanos, de que siendo los tiempos que eran, siendo San Pablo quien era, yo me siento confiado de que Demas miró muchos milagros. Yo me siento confiado de que ese hombre vio la presencia de Dios moverse, vio gente convertida, vio milagros, vio sanidades. ¿Y qué más podríamos decir de Demas, hermanos? Un hermano que andaba predicando juntamente con el apóstol Pablo. Y de pronto me dice San Pablo, o diciéndole a Timoteo, me dice a mí, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Eso es lo triste. Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y ahí, hermanos, surgen muchas preguntas en mi mente. Aunque San Pablo me dice que se fue porque amó al mundo, surgen muchas preguntas en mi mente. Porque de alguna manera todos los que han caído, hermanos, llegan a ese punto. Se fueron amando el mundo otra vez.
y están atorados ahí porque siguen amando el mundo. Pero hay diferentes detalles, razones, motivos, caminos que nos llevan a amar otra vez el mundo. ¿Qué es lo que llevó a Demas a volver a amar el mundo? La primera idea que se me viene a la mente de Demas es, hermanos, ¿será que nunca dejó de amar el mundo Demas? Es la primera que a mí se me viene a la mente, no sé a usted. Pero a veces, hermanos, la gente viene a la iglesia, ve los milagros, ve las maravillas y guarda un lugarcito donde sigue amando el mundo. Y hay cositas ahí que no suelta. Y camina con el Señor, pero hay cositas que no suelta. Y las está guardando, que por recuerdo, que por esto, que por lo otro, pero como que hay algo todavía ahí que no lo suelta. Y es la primera pregunta que se me viene a mi mente. ¿Demas siempre amó al mundo? Se regresó amando el mundo. Claro, nosotros antes de llegar a Cristo, allá andábamos, llamábamos el mundo. Pero ¿hasta dónde cuando nos venimos dejamos de amar al mundo? Esa puede ser una razón, hermanos, de que al rato, ¿qué dice el Salmo 16? ¿Qué dice el escritor del Salmo? Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, hablando de Dios. Y le dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando usted está en Cristo y puede pensarlo como el salmista, usted siente que hay cuerdas que Dios le ha puesto y que lo detienen atado. Y pasan problemas y pasan luchas y pasan dolores y a veces a lo mejor ha querido irse, pero luego siente esa cuerda que lo jala. Y dice el salmista, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora piense usted, el mundo también, hermanos, pone cuerdas en nosotros. La Biblia le llama ataduras, la Biblia le llama cadenas, pero a mí se me gusta más la expresión en inglés, strongholds. Me gusta más que en español. O sea, strong. Algo que te detiene, holds. Algo que te detiene fuerte. El mundo, hermanos, también pone ataduras sobre nosotros. Llámele cadenas, llámele ataduras. Y a veces, hermanos, puede ser que ya nos fuimos lejos, pero hay una atadurita, una cuerda de esas que todavía está allá. Y de vez en cuando el enemigo se la vuelve a jalar, y la vuelve a jalar. Y tal que en una de esas que usted no está bien agarrado de Cristo, porque cuando no se lo ha llevado, hermanos, es porque usted está bien agarrado. Pero que en un momento usted pasa por problemas, aflicciones, necesidades, tristezas, qué sé yo, de pronto se cae su fe. Y no está bien agarrado, y el enemigo es cuando aprovecha del jalón. El jalón. Y en una de esas se lo vuelve a llevar. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó, es la primera idea que se me viene de Demas, por la posición que tenía juntamente con San Pablo, porque no era un hermano cualquiera, hermanos, era un compañero de evangelismo, de predicación de San Pablo, que anduvo no sé cuántos años, pero que anduvo con él. Y de pronto dice San Pablo, Demas se ha ido, me ha desamparado, me ha dejado, amando el mundo. Hebreos, ¿qué nos dice el apóstol en Hebreos?
Dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vuelve a hacer lo mismo, hermanos, una raíz que brota. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no estaba muerta esa raíz. ¿Por qué le nombra raíz el apóstol? Porque una raíz, hermanos, ya se quedó adentro de la tierra, usted pasa y no ve nada, ya no existe nada, y de pronto decimos, todo eso pasó, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya no hay nada. Y dice el apóstol, que no vaya a botar una raíz, que no se te haya quedado una raicita viva por allá, y que esa raicita de pronto, hermanos, empiece a brotar. ¿Cómo puede brotar una raíz? ¿Han pensado ustedes cómo una raíz que quedó viva vuelve a brotar? Paz de Cristo. ¿Y si no le cae agua? No brota, se acaba de morir. ¿Y si no le cae ningún nutriente? Menos. Pero si a esa raíz, hermanos, le están cayendo esas cositas, eso poquito que quedó vivo de la raíz va a agarrar fuerza. Y nosotros podemos aparentar estar muy bien en Cristo, pero de pronto empezamos a ver, a oír, y eso va entrando en nuestro corazón y lo va abonando, y esa raicita de amargura que traíamos junto con los problemitas de la vida hacen que esa raicita vuelva. Y dice raíz de amargura. Raíz de amargura. ¿Y qué es lo que nos causa amargura, hermanos? Porque a lo bueno, ¿por qué le llamamos bueno? Porque nos hace bien. Y a lo malo, ¿por qué le llamamos malo? Porque nos hace mal. Y a lo amargo, ¿está en lo bueno o está en lo malo? Cuando usted toma algo y le sabe amargo, ¿está entre lo bueno o lo malo? Entre lo malo, porque le supo amargo. Las cosas malas son las que nos traen amargura, por eso se llaman malas, porque en vez de traer gozo y bendición a nuestra vida, nos traen amargura. ¿Y qué es lo que puede producir una raíz, hermanos, de amargura? ¿Qué es lo que pudo haber ahí en tu corazón? Bueno, que hay gente que llegamos a Cristo llenos de deseos de venganza, de envidia, aún una falta de autoestima. ¿Por qué nació una falta de autoestima? Porque nos atacaron y nos hicieron sentir menos. Cuando a nosotros nos atacan mucho, hermanos, y nos hacen sentir menos, vamos haciendo una concha y un deseo de venganza, de defensa. Y si no murió bien eso, hermanos, a rato vuelven a venir los ataques, los problemas y nos agarran débiles y vuelve a salir eso a nosotros. Si tu orgullo no murió bien, si tu envidia no murió bien, si tu odio no murió bien, cualquier mal sentimiento, y se quedó una raicita allá, empiezas a caminar en cosas que lo estimulan y vuelve a salir la raicita. Hay que medirnos, hermanos, en Demas, hay que medirnos en San Pablo, hay que medirnos en todos estos hermanos que un día alabaron a Dios juntamente con nosotros. Y hay que darnos cuenta que son seres humanos o fueron seres humanos igual que usted y que yo. El rey David se preocupaba, a mí me llama la atención el rey David. Es que todos tienen unas escrituras hermosas. El rey David se preocupaba y decía, hablando de sus pecados, decía, líbrame de los que me son ocultos. Fíjese,
Se preocupaba el rey David aún de los pecados que le eran ocultos. Porque el hecho de que yo peque y lo entienda o no lo entienda, de todos modos fue un pecado. Pero hay pecados que los entendemos. Yo no sé ustedes cada cuando se escudriñan y se estudian y dicen, traigo esto mal. El rey David era así. Decía, escudriñame, oh Dios, y ve si hay algo malo en mí. Él hablaba con su propia alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendice todo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y hablaba y le dice, Él es el que te sostiene, Él es el que te cuida, Él es el que te da de comer. Habla contigo mismo, escudriñate, y te vas a dar cuenta. Si hay algo que no ha muerto, si hay algo que quiere revivir. Y el rey David decía, líbrame aún de los que me son ocultos. Porque hay fallas que tenemos que a lo mejor no hemos entendido, que están mal. A lo mejor otros sí no los ve. A lo mejor todos no lo están viendo. A lo mejor yo no me he dado cuenta o no he aceptado que yo traigo ese defecto, que pienso que es normal, que pienso que así está bien, o que a lo mejor me justifico pensando en que fulanito también, manganita también. ¿Qué fue lo que pasó con Demas? Quiero leer unas escrituras. El capítulo 2 de Jeremías, si quiere ir vaya, si no quiere no vaya. Voy a leer unos versos. Jeremías capítulo 2. Acabando de llamar a Jeremías, esta es una de las primeras cosas que le dice a Jeremías. Capítulo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué me dice esto a mí, hermanos? Le está diciendo Dios a Jeremías, dile a Israel, ve y dile a sus oídos, que lo oigan, que me he acordado de su juventud, que me he acordado del tiempo de que se desposó para ser mi pueblo, que me he acordado de cuando andaba detrás de mí en el desierto, pero ahora ya no caminaba detrás de él, ahora se había alejado, ahora se había vuelto rebelde. Pero ¿sabe qué veo yo? A un padre que no importa, hermano, cómo se ha comportado su hijo, cómo anda hoy. Yo veo en Jehová a un padre que está diciendo, me he acordado de ti. Hermano, Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Y se acuerda de los días buenos y los días de entrega y los días santos. Y sabe que Dios se goza. Y eso es lo que le está diciendo a Jeremías. Dile a Israel que yo me he acordado. No se me ha olvidado cuando andaba detrás de mí, cuando creía en mí, cuando confiaba en mí, cuando me alababa en el desierto, cuando andaba contento conmigo. Ve y dile que yo me acuerdo de eso. Y que tengo una pregunta, después le dice, ¿por qué me dejaron? Después le dice esa pregunta, ¿qué fue lo malo que encontraron en mí? ¿Por qué me dejaron? Hermanos, el amor de Dios es así de hermoso,
de perfecto. Y nos lo dice claro, yo me acuerdo de ti. Aunque haya muchos años que hayan pasado, hermanos, y que tú le alababas a Dios con gozo y brincabas y saltabas, y se fueron esos días, Dios dice, yo me acuerdo de ti. Y si yo le digo que yo me acuerdo de esos hermanos y me da tristeza que ya no están, imagínese Dios. Imagínese el Señor Jesucristo cuando lo ve alejado, alejada. Dice Isaías 53 que nuestro Señor Jesucristo, después de todo lo que dice de ser molido y como oveja fue llevado al matadero, hermano, al final dice, mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué es satisfecho, hermano? Contento, feliz de que Él se sacrificó ahí, hermanos, Él sufrió, pero ve un fruto. Pero cuando voltea y ve ese fruto, hermanos, en el que Él trabajó, y ve que se le está secando ese frutito, y lo ve triste y lo ve apagado. ¿Ustedes creen que se goza nuestro Dios en ver ese frutito así? No. Ese es nuestro Dios, hermanos. San Pedro dice, Dios no tarda su venida, dice San Pedro. Dios no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, y está hablando con la iglesia, hermano, no es la carta, no está escrita al mundo. Está hablándole a los hermanos, diciendo que es paciente para con nosotros. ¿Por qué dice San Pedro? Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él hace todo lo posible, y vuelvo a decir lo que digo siempre, nos dejó un poquito a nosotros, y en ese poquito, hermanos, no le zafamos a veces. Llámese como se llame, llámese Demas, llámese como usted quiera, hermanos que usted haya conocido, pero son gente, fueron gente igual que usted y yo. Experimentaron, gozaron la presencia de Dios, y de pronto ya no los ve. Hoy, hermano, usted está aquí. Hoy yo estoy aquí todavía. Hoy yo puedo decir, todavía estoy peleando la buena batalla. Hoy yo puedo hablar como San Pablo. Quiero llegar al final. Quiero terminar mi carrera con gozo. Estamos aquí, estamos de pie. Yo quiero eso, hermanos. Imagínense después de 35 años, hermanos. Yo no sé si Demas llevaba 5 o 10, pero usted ya lleva rato y yo también. Yo nomás quiero traer esta enseñanza, hermano, para que no nos creamos superhombres o supermujeres, y veamos que hay que tener cuidado con nuestra salvación. Veamos que la salvación se vive cada día, y se vive con cuidado. Se vive con cuidado. San Pablo dice, no durmáis como los demás. Nosotros no debemos de dormir como los demás. Dice, porque ellos no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Estamos esperando, vivimos en esperanza. La salvación es nuestra, hermanos. Tenemos promesas que San Pablo se gozaba. Él estaba esperando que Cristo venía por su iglesia, y él decía, a los que hayamos quedado, si acaso Él estaba de pie, va a venir y nos va a transformar, y juntamente con los que van a resucitar nos va a transformar y nos va a llevar, y vamos a estar con el Señor siempre. Él era su sueño, llegar hasta el final. Él habla, hermanos, de aquellas calles de oro, de mar de cristal, de estar en las bodas del Cordero. Esa misma esperanza es la que tiene usted y la que tengo yo.
Yo le invito, hermano, a que miremos ese cuadro. No solamente miremos a Pablo, miremos a Demas. Y no menospreciemos la enseñanza que nos deja Demas. Cuidemos nuestra salvación. Asegúrese de que no hay una cuerdita ahí que le está jalando. Asegúrese de hacerse fuerte y caminar fuerte. Porque esto, hermanos, alegrémonos. Dice San Pablo, dice San Pedro, que los males de este mundo, las aflicciones de este mundo son pasajeras. Así que pongámonos de pie, hermanos, y sigamos caminando con gozo, con esperanza, con agradecimiento, cada día como si fuera el último día, hermanos. Alabemos a Dios. Aleluya, Señor Jesús. Muchas gracias, mi Dios, por estos hombres y estas mujeres, mi Dios, que en el día de hoy le seguimos alabando. Por esos hombres, mi Dios, que desde que usted llegó hace más de 2000 años, creyeron en usted, mi Dios, y vivieron. Y vemos los ejemplos, mi Dios, de aquellos que llegaron felices al final. Tenemos ahí, mi Dios, las enseñanzas. Ayúdenos, mi Dios, a ser fuertes, a caminar con cuidado, mi Dios, y a no perder la salvación, mi Dios. Que nadie, como dice su palabra, que nadie tome tu corona. Gracias, mi Dios, por este pueblo. Levántenos, anímenos, renuévenos, porque usted es el Dios todopoderoso, el único que da vida y respiración y todas las cosas. Bendiga esta obra, mi Dios, anime a cada uno, mi Dios, y anímenos a seguir luchando por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, gracias. Que la bendición de Cristo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.